las razones para el rechazo del argumento darwiniano siguen siendo las mismas que en el siglo XIX, que es, por un lado, la dificultad de entender cómo evolucionaron estructuras complejas. Es muy difícil para gente que no tiene conocimiento o un nivel cultural mínimo, ¿sí?, entender cómo evolucionó una estructura tan compleja como nuestro ojo, por ejemplo, ¿sí? Y por otro lado también, esto es importantísimo, que es la enorme dimensión temporal de los fenómenos evolutivos, ¿sí? Es difícil concebir la idea de lo que significan 100 millones de años, ¿no es cierto? O sea, pensemos nosotros, a mí al menos me pasa cuando yo pienso en la dimensión temporal. Más o menos en nuestro país recuperamos la democracia hace más o menos, ¿cuánto? 27 años, ¿no es cierto? 27 años. Discúlpeme que ahora me voy a poner en melancólico, pero parece ayer. ¿No es cierto? La dimensión temporal es muy difícil de ver, de poder aprender esta idea. Imagínense, les decía, 27 años de que recuperamos la democracia. Este año celebramos el 200 aniversario de la patria, ¿sí? Ahora, y uno puede entender porque hay documentos históricos. Ahora, si nos empezamos a remontar más hacia atrás, ¿qué pasaba acá hace 10.000 años? ¿Qué pasaba hace 1 millón de años o 100 millones de años? Es vertiginoso pensarlo. A mí me 70 millones de años. Se extinguieron hace aproximadamente 65 o 70 millones de años. Es un número, pero ¿cómo lo pensamos? A mí me da vértigo, solo pensarlo me da vértigo. O sea, solo pensar en que, qué sé yo, supongo que muchos de nosotros tenemos hijos, pensar en un hijo desde que nació hasta que cumplió 20 y pico de años, ¿no les da vértigo? No sé, a mí me produce una sensación de vertiginosa. Bueno, Dawkins, otro biólogo evolutivo también importante, un biólogo que trabaja muchísimo en la divulgación de la biología evolutiva, él ha dicho que el concepto de selección natural en sí mismo es simple, es muy simple, pero es equívoco en cierto sentido. No es una crítica. Él dice que lo que quizás de alguna manera conspira es la interpretación del papel del azar. Porque Darwin fue claro, el azar en el origen de la variación. La variación se produce aleatoriamente, independientemente del efecto que produzca sobre el organismo portador de esa variante. Nunca sabe, digamos, la variación es al azar en el sentido de que si va a producir una enfermedad o una ventaja adaptativa, eso es totalmente azaroso. Nosotros estamos sujetos a la lotería en ese sentido. Ya voy a profundizar más sobre esta idea. Pero bueno, el azar, porque Darwin lo plantea en el origen de la variación. No, la selección natural no es un mecanismo aleatorio. Actúa sobre materia prima que se origina de manera aleatoria. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, por eso es que azar y selección pueden llegar a confundirse. De hecho, este es el argumento antievolucionista. Agiganta el papel del azar. Y entonces dice, ¿cómo podemos entender que el ojo se haya originado por azar? Para ellos, azar, ¿sí?, orden y azar, la complejidad y el orden y la complejidad emergen al azar y de manera simultánea. Y ese es el argumento que pretenden filtrar a las cabecitas de los pobres niños, ¿sí? Por eso es que yo creo que por eso es que creo que lo único que se puede enseñar en las escuelas es ciencia y no religión, para eso que vayan a otros lugares. Porque por eso es que la religión tiene que estar separada del Estado. Y esa es una de las deudas que los constitucionalistas del año 94 no llegaron a ver. Entonces, los biólogos sabemos que esto no es cierto. La selección no actúa al azar. Simplemente lo que hace es el mecanismo ordenador de la variación que se origina al azar, determinando qué variantes se retienen y cuáles desaparecen de las poblaciones, cuáles se eliminan. ¿Sí? Pero hay algo que es importante, que es que la gente, el común de la gente, todos nosotros, cuando salimos de nuestra casa al barrio, vemos que todo sigue igual, más o menos. O sea, nada cambia, entonces es muy difícil pensar, ¿sí? La gente observa el orden de la naturaleza y las adaptaciones de los organismos, y les cuesta entender que haya azar en esto. Les cuesta.
Vencer esa incredulidad implica entender la relación entre azar, selección natural y tiempo. Y ese es el objetivo de lo que queda de la clase. ¿Cuánto me queda? ¿Media hora más o menos? Ok. Supongo que vamos a saltear, a hacer algunos per saltum, pero de todos modos la presentación va a estar disponible para ustedes, así que la explicación causal de la descendencia con modificación sigue siendo la misma. Cuando se combinan las pequeñas diferencias interindividuales con la selección natural, ¿sí? Entonces las poblaciones cambian, evolucionan, cambian. Por eso es que Mayr no evolucionó, Mayr envejeció. La evolución es el cambio genético de las poblaciones. A Einstein le preguntaron... Hay que morir más rápido. ¿Sí? No, por favor, no. No. A Einstein en algún momento, no me acuerdo la referencia exacta de la fecha, le preguntaron cuál es la fuerza más potente de la naturaleza. Y él dijo, el interés compuesto. ¿Por qué? Bueno, uno comienza con un pequeño capital, ¿sí? A una tasa que normalmente las que dan los bancos son bastante modestas, por lo general, ¿no es cierto? ¿Ah? Monto igual a capital por 1 más I a la N. Bueno, eso. Y el N, ese es el punto. Si das el tiempo suficiente, aunque el capital haya sido pequeño y la tasa de interés pequeña, eso se te puede transformar en una cantidad de dinero enorme, ¿no es cierto? Imagínense si hubiéramos tenido la suerte de que los bancos existieran hace 3.500 millones de años y algún ancestro nuestro hubiera andado dando vueltas por ahí, hubiera entrado al banco, poneme un plazo fijo esto. Esa plata ya no tendría valor. No, seguro. ¿Se acuerdan? Cuando el mismo Tato Bores mostró el billete de 1000, la fragata famosa, y dijo, esto hoy día serían no sé qué cantidad de millones de pesos. Sí, 2 camiones. ¿No es cierto? Bueno. Bien. Entonces, la analogía con la selección natural es directa en ese sentido, que es el capital inicial es el estado inicial de un determinado carácter en una determinada especie, ¿sí? El interés es lo que llamamos el coeficiente, lo que vamos a llamar de aquí en más coeficiente de selección. Y el estado final es el capital más los dividendos, por supuesto, ¿sí? Pensemos esto, pensemos una población en donde el coeficiente, la tasa de interés es del 1% o del 10%, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo necesario para producir un determinado tipo de cambio en la apariencia de una población varía según el coeficiente de selección, la tasa de interés. 3.000 años o 3.000 generaciones o 300 generaciones dependiendo de la intensidad de la selección. Piensen esto. Imaginemos que ser más grande de tamaño, ¿sí? Confiere ventaja. En los insectos esto pasa. Los individuos más grandes, normalmente los machos más grandes acceden a mayor cantidad de cópulas por unidad de tiempo, ¿sí? Lo cual lleva a que, obviamente, los machos más grandes, y esto tiene un fundamento genético, una base genética, el tamaño del cuerpo, significa que van a producir, al aparearse, descendientes más grandes. Entonces, la media de la población va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Supongamos que una población tiene una media de no un insecto, no hay insectos de 1 metro. Si la media del tamaño corporal de una especie es de 1 metro, supónganse, no sé, un perro, ¿sí? Pónganle. Habrá un incremento de 2 milímetros por generación, ¿sí? Bajo ciertas condiciones, bajo un coeficiente de selección del 1%. Al cabo de 200 generaciones, el incremento será del 50%. ¿Sí? O sea, el cambio trans de una generación es mínimo, 2 milímetros sobre un tamaño original de 1 metro, crecer 2 milímetros en el tiempo de una generación de elefantes, por ejemplo, que tiene un tiempo generacional muy largo, bueno, obviamente es imperceptible ese cambio. En 25 años generación humana lo mismo, ¿no es cierto? Pero si le damos mucho tiempo, 200 generaciones, el tamaño medio de la población va a ser de 1,5 metros. Ahí sí el cambio... Y ahí sí es importante lo que quiero decir, el tiempo en ese sentido.